¡Hey, Charlie Good! Y bienvenidos a un nuevo video. Y efectivamente, como estarás viendo en el título de este video, pues vamos a hablar de Nintendo y sus consolas portátiles. Pero a diferencia de los videos de YouTube que ya existen, que he visto unos cuantos, pues aquí vamos a hablar de algunos datos interesantes, pero nos vamos a centrar un poco más en el hardware. ¿Y por qué es así? Y bueno, déjame contarte una pequeña historia antes de empezar de lleno con el video, ya que hace algunas semanas, buscando obviamente los ofertones como ya es costumbre en este canal, me encontré con una Game Boy clásica, es decir, el tabique venía con un cartucho repro y tenía algunos fallos en la pantalla, pero aún así funcionaba. Posteriormente, semanas después, y si viste el video de la PSP, pues compré la PSP junto con una Game Boy Advance en 550 pesos. Esta funcionaba perfectamente e incluía un videojuego. Y teniendo esta Game Boy Advance y la Game Boy clásica, dije, también tengo una 3DS, también tengo una Nintendo Switch. Dije, vaya, tengo varias consolas de los Nintendos. Por lo que al tenerlas todas juntas me pregunté qué es lo que hace funcionar estas consolas. Es decir, está muy de moda convertir computadoras en consolas portátiles como la Steam Deck o la Asus ROG. Entonces dije, ¿cuál es el hardware que mueve estas pequeñas cosas y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Me puse a ver algunos videos de YouTube y muchos les daban varias vueltas al asunto y no había algo conciso y concreto. Por lo que me dije a mí mismo, si nadie ha hecho ese video, pues es momento de que alguien lo haga y ese voy a hacer yo. Y por eso este video está fragmentado en varias secciones aquí en la parte de abajo, ya que si tú no quieres escuchar esa tontería, simplemente te lo saltas o vas a las cosas específicas que te interesan. Una vez dicho esto y más o menos contando la historia de cómo surgió este video, pues ahora sí vámonos por partes, esperando que no me demande Nintendo. Así que primero vamos con la primera generación de portátiles que prácticamente realizó Nintendo, y claro que sí, estamos hablando de las Game & Watch. No vamos a hablar de historias sino de datos específicos, por lo cual yo ya tengo un guión preparado. Todo lo anterior lo acabo de inventar y por eso me acabo de tardar como unos 15 minutos en grabar todo esto, y sé que este video va a tener miles de visitas, por eso dije que en algún punto de un video quisiera poner todas esas introducciones de cómo es que las hago. Pero bueno, es hora de callarme y ahora sí vamos con el video. Dale, Charlie Wood. Game & Watch, este pequeño aparatito creado por Junpei Yokoi de 1980 a 1991 fueron la sensación en su época en los primeros mundos, quiero creer. Pero ¿qué movía esta consola? Pues estas pequeñas máquinas eran básicamente calculadoras portátiles, que en lugar de mostrar números mostraban imágenes en contraste sobre imágenes ya dibujadas en su pantalla, haciendo el efecto de movimiento utilizando una serie de hasta 6 capas semi-transparentes mostrando el juego, puntajes y hasta la hora, entre otras cosas. Y el motor o corazón de este aparatito era controlado por una poderosísima CPU de bajo costo de 4 bits de la familia Sharp, en específico la SM5XX, que los últimos números me imagino que sería la serie específica o la revisión, no tengo ni idea, pero incluía una pequeña área de ROM y RAM, así como un circuito controlador para la pantalla LCD. Y todo esto funcionaba con las famosísimas baterías de reloj o botón, dando una autonomía parecida al de una calculadora de la época, pero algo menor, y con un precio de $25 aproximadamente, que pasándolo a la actualidad contando la inflación serían unos $60, es decir, unos 1,200 pesos mexicanos, dando por conclusión que no era un producto caro, pero tampoco barato, y pocos se lo podían permitir. Dicho esto y poco más que comentar que no se haya hecho ya en otros videos, ahora sí vamos con la siguiente, la mítica Game Boy. Y esta gran consola literalmente fue lanzada entre 1989 y 1990, dependiendo la región, y diseñada por el mismo de la Game & Watch, Junpei Yokoi. Arigato gozaimashita. Pero no estamos aquí para hablar de historia sino de specs, así que esta consola fue de la cuarta generación de 8 bits, presentando hasta 40 sprites en pantalla con una increíble pantalla LCD como las Game & Watch, pero con tecnología de Super Twisted Nematic, que básicamente significaba que se veía de puta madre bajo el sol, pero ni madres en la oscuridad, y con una resolución de 160 x 144 píxeles en 2.3 pulgadas con relación de espectro de 10/9, presentando 4 escalas de grises que en la Game Boy original eran 4 tonalidades de verde olivo, de claro a oscuro, y todo esto impulsado por un increíble procesador de 8 bits de la misma Sharp llamado LR35902, basado en otros chips de la compañía con una increíble frecuencia de 4.19 MHz, 8 KB de RAM, pudiendo subir a esta si se ocupaba RAM externa, que venía en los cartuchos de los juegos si la potencia lo requería, 8 KB de VRAM y 256 KB de ROM, o almacenamiento para la interfaz de la consola, que sí solo decía Nintendo, pero bueno, algo ocupaba, ¿no? Poquito más y eso ya era una 4060, y con sonido mono pero estéreo, usando los audífonos con 64 muestras de 4 bits o 2x32, ¿qué significa eso? No tengo ni idea. Y también tenía interconexión con otras consolas y periféricos, que seguro en otros videos ya
ya habrás visto y no pienso repetir porque este es un canal innovador. Oye, ese pendejo. Con todo esto pesando 220 gramos aproximadamente y dimensiones de 148 por 90 por 32 milímetros y teniendo una autonomía de 30 horas o más según Nintendo, utilizando 4 baterías AA, salía al mercado con 8 victorias, 0 empates, 0 derrotas y 5 por la vía de cloroformo, la famosísima Game Boy. Y por un precio de $90, que si hacemos el ejercicio anterior vendría costando unos $216 o 4.400 pesos mexicanos, básicamente poco menos que una Nintendo Switch, y considerando que fue la Switch de su época ni tan mal, estaba más barata. Pero ChatGPT tiene otra respuesta diciendo que eran unos $186.44, que serían con datos hasta el 2021, ya que este bot está capado hasta esa fecha, además que a veces hace cálculos medio pendejos y ni siquiera sabe multiplicar. Bueno, yo tampoco. Después de esta consola salieron 3 revisiones, la Game Boy Pocket, la Game Boy Light y la Game Boy Color. Prácticamente lo mismo, pero vamos rápido a cada una de ellas. La Game Boy Pocket de 1996 y la Light de 1997 básicamente era el mismo hardware, solo que el tamaño pasaba a ser de 127 por 77 por 25 milímetros. Pesaba solo 125 gramos, la mitad de la primera, y utilizando 2 baterías AAA, reduciendo su vida de juego a 10 horas o más, que en realidad no está tan mal. Y la Light solo salida en Japón, prácticamente lo mismo, pero con retroiluminación y obviamente menos horas de autonomía. Pero esto cambia aún más con la Game Boy Color, lanzada en 1998, y es que esta era una Game Boy Pro o de quinta generación prácticamente, ya que al ser el mismo procesador básicamente lo bufaron u overclockearon, metiéndole una frecuencia máxima de 8.3 MHz, 32 KB de RAM y 16 de VRAM, siendo el doble de potente que el original y ocasionando que tuviera retrocompatibilidad y más de 200 juegos exclusivos. Si eso no es una nueva generación, yo no sé qué lo sea, Nintendo. Con un tamaño y peso parecidos al de la Pocket, pero utilizando ahora 2 baterías AA, la autonomía eran las 10 horas, o eso dice Nintendo. Y la principal característica, una pantalla color TFT, que en pocas palabras era lo vergas, porque se utilizaba en monitores, teles y móviles, y haz de cuenta que era el OLED o el IPS de nuestra generación, el cual podía representar hasta 32.000 colores diferentes en una resolución de 160 por 144 píxeles, pero solo 50 al mismo tiempo según Nintendo, aunque otros datos me indican que eran solo 40 o petaba el juego. Pero siendo así, con un precio de $90, pero como salió años después sería más barata que la Game Boy original, hagan la conversión ustedes. Y así pasando de generación a la sexta, entre comillas, ya que la Color podría decirse que fue otra generación pero no oficialmente, pasamos a la Game Boy Advance. Y así, tan solo 3 años después de la última Game Boy Color, en el 2001 salió esta mítica consola ya no diseñada por el titán Junpei Yokoi, sino por un francés, Winald Nicolas, y su estudio Curiosity. Hasta siempre, Junpei Yokoi. ¿Y qué especificaciones para nerds brindaba esta consola? Pues hablamos de lo siguiente, ya que con unas dimensiones de 145 por 82 por 24 milímetros y un peso de 140 gramos, con una pantalla de 2.9 pulgadas y 3.2 de relación de aspecto de 240 por 160 píxeles y tecnología TFT, igual que la Color, sin retroiluminación, pero con 15 bits de profundidad, logrando mostrar 35.768 colores y 512 de manera simultánea a 60 Hz, cosa que no he aclarado, pero la pantalla funciona a esa frecuencia. Que los juegos corran a esas velocidades es otra cosa. ¿Y qué poderosa bestia movía esto? Pues obviamente un procesador, pero ya no de Shark, que siempre me sonó a tiburón, sino que de ARM LTD, en específico el ARM 7TDMI, un microprocesador de 32 bits a 16.8 MHz, el doble de la Color y 4 veces más que la Game Boy original, para que te des un quemón de cola, y con 32 más 96 KB de VRAM, y la primera en incorporar 256 KB de VRAM, haz de cuenta la de tu compu, y hasta 256 megas de ROM. Pero no solo eso, sino que también incluía el chip de las Game Boy anteriores, o sea 2x1, que no funcionaban a la vez debido al bus de datos que tenían y la diferencia de voltaje, pero haciendo su retrocompatibilidad prácticamente nativa, ya que dentro del Advance estaba una Game Boy original y una Color, que prácticamente es lo mismo. Y también tiene un sonido de 8 bits estéreo
sencillo con audífonos y todo alimentado solo con 2 baterías AA en su primera versión, dando una autonomía de 10 horas o más, como ya estarían acostumbrados anteriores usuarios. Y ya está, las demás características son cosas que has visto en todos los videos de YouTube. Si algo a mencionar es que se podía conectar a su consola de mesa, que era la GameCube, así como las otras a las anteriores, y que aquí se integraron 2 botones más, el L y el R, con un precio de salida de $100, o sea unos 145 aproximadamente a día de hoy. Salió la Game Boy Advance original, pero así como todo igual tuvo sus revisiones, de hecho solo 2, así que vámonos por partes. La Game Boy SP, lanzada en el 2003 por un precio de $100 igual, pero bajando con los meses. Exactamente lo mismo que la original en cuanto a hardware, solo que con pantalla de brillo retroiluminada. Más de 14 años para poder jugar en la noche, 14 pinches años Nintendo. Así como una batería recargable de 10 horas de juego y una carcasa plegable para su protección. La favorita del público pa' pronto. Y por último, pero no por eso menos importante, en 2005 con un precio de $100, pero que a día de hoy vale hasta 200 por el coleccionismo y la rareza, saldría la última Game Boy conocida, la Game Boy Micro. Mismo hardware, solo que con unas dimensiones de 50 x 101 x 17 milímetros y un peso de 80 gramos. Una pantalla más pequeña de 2 pulgadas pero con la misma resolución y una batería menor de 5 horas de autonomía aproximadamente. Mayor brillo y mayor control de sonido, pero sin retrocompatibilidad como las anteriores y poco más. Pero algo que no sabías, porque ni yo lo hacía, es que en la versión japonesa tenía un procesador de 8 bits para la sincronización de la DS en Japón y algunas cosas que no encontré, pero eran cosas de multimedia, básicamente con el cartucho Play Yan Micro. No me pidas más información porque no pude saber más. Y así, mis queridos, acabamos con la sexta generación y esta pequeña línea del tiempo de portátiles de Nintendo. La Virtual Boy no cuenta, hay mucho video de ella. Ya pasando a la séptima generación, retrocediendo el tiempo un año a 2004, pero como llevo más de 3 hojas de guión en Colibrí 11 y no tengo idea cuánto tiempo tardaré en editar este video, lo dividiré en 2. Así cuando estés mirando este, yo estoy trabajando en el segundo, así que no seas culero y mínimo un like y una suscribida. Claro, si llegaste hasta aquí y quieres ver el segundo video, que si vienes del futuro ya está arriba, y si no, pues esperar. Bueno, un comentario y un like si es que te gustó este video, o un dislike y un comentario culero si es que no fue así. Dicho esto, yo me despido recordándote que soy CG y hasta la próxima.